Bien, y volviendo a nuestro país, la justicia rechazó la prisión preventiva para los 4 imputados del caso Procultura. Tampoco quedarán en arresto domiciliario y solo tendrán arraigo nacional. José Alejandro Aristimuño, tú nos cuentas los detalles, ¿qué tal? Hola, José Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esa es la noticia que ha generado harto análisis el día de hoy porque ya la Fiscalía ha anunciado que irá a la Corte de Apelaciones a presentar este recurso que buscará revertir la decisión del juez que mantiene a Alberto Larraín ahora prácticamente en libertad, solamente con una medida cautelar muy baja, quizá la más baja del ordenamiento jurídico. Estamos hablando de solamente arraigo nacional. Hemos consultado a expertos, abogados penalistas, constitucionalistas, sobre la posición que puedan tener respecto de esta actuación. Acá hay prácticamente 2 aristas o 2 vías de análisis. Primero, los argumentos que utilizó la Fiscalía para sustentar la medida cautelar de prisión preventiva que fue finalmente rechazada, y también, digamos, la propia decisión del juez de garantía para dictar y no acoger la solicitud de la Fiscalía y los creyentes, en este caso la prisión preventiva, decretando prácticamente no lo contrario, pero sí lo más bajo respecto de las medidas cautelares. Estamos hablando de ese arraigo nacional. Alberto Larraín, el psiquiatra fundador de Procultura, que está siendo investigado por este traspaso de fondos desde la gobernación de la región metropolitana en 1.600 millones de pesos para la constitución del programa llamado Quédate, y que finalmente todavía hay dudas respecto de los destinos de esos fondos. El día de ayer se esperaba entonces, después de casi 4 días de audiencia, se diera entonces la resolución del tribunal. La Fiscalía pedía esta prisión preventiva y finalmente entonces otorga este arraigo nacional. Esto después que Alberto Larraín y 3 imputadas del mismo caso Procultura permanecieran en esta detención en tránsito. Alberto Larraín estuvo detenido en el Capitán Llaver y se esperaba entonces esa decisión del juez. Esto dijo Alberto Larraín a su salida del Centro de Justicia el día de ayer por la noche, después de conocerse entonces que el juez de garantía decretara entonces este arraigo nacional y no la prisión preventiva que había pedido la Fiscalía. Alberto, te insisto en la pregunta, ¿qué pasó con los 1.000 millones de pesos que no se alcanzaron a ejecutar? Estimado, creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos. No, estamos informando. Así que, por favor, espero el respeto. Estamos informando, de hecho, por eso le estamos preguntando a la fuente, a usted. Usted es la fuente. Pero eso está en una cuenta, se ejecutó. Está todo en la audiencia. Con completo silencio, se retiran entonces del centro. Bien, escuetas palabras entonces de Alberto Larraín. Recordemos que esta causa no es nueva. Esto viene, por cierto, de el caso Fundaciones, donde se imputó y se formalizó también el caso Democracia Viva, que es el que destapa finalmente estos presuntos traspasos irregulares desde instituciones del Estado, de gobernaciones regionales o de la Seremía de Vivienda, en el caso de Democracia Viva, a fundaciones, y que finalmente se investigaba hacia dónde iban algunos traspasos de ellos de manera prácticamente sin algunas licitaciones, como el caso de Procultura, y que finalmente entonces se develaba las carpetas investigativas por una parte, donde se veían algunos chats, incluso entre los funcionarios, digamos la cúpula, como ha sido conocida del caso Procultura, donde se daban comunicaciones entre ellos respecto de incluso borrar algunas evidencias. Lo cierto es que el juez de garantía no dio valor a estos hechos, a estos argumentos. Dice que no hay prácticamente constitución de delito, al menos en esta etapa. Hay que ver qué es lo que va a buscar la Fiscalía durante todo este procedimiento de investigación. Por lo pronto lo que ya sabemos es que la Fiscalía va a apelar a esta decisión del juez, buscando se revierta la decisión del tribunal y finalmente sea la Corte de Apelaciones quien decrete, probablemente, si así lo pide la Fiscalía o el Ministerio Público, una prisión preventiva para la llamada cúpula del caso Procultura. Ahora, hemos consultado, por cierto, a abogados penalistas, a abogados litigantes, sobre las probabilidades que tiene la Fiscalía de que la Corte de Apelaciones decrete una prisión preventiva. Hay muy pocas probabilidades, entendiendo que el juez de garantía escuchó los alegatos por más de 4 días o por 4 días y finalmente terminó otorgando una medida menos gravosa, como el caso de arraigo nacional. Esto decía el abogado de Alberto Larraín el día de ayer a su salida del Centro de Justicia. Escuche. Es una resolución extremadamente contundente y bien fundada, que destaca principalmente que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar de los antecedentes que se expusieron en la audiencia. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio.
Bien, Alberto Larraín entonces permanecerá en libertad solamente con una medida cautelar de arraigo nacional y, por cierto, uno de los que más fue señalado durante esta audiencia fue su nexo con el gobernador Claudio Orrego. Dicen abogados penalistas que se diluiría la culpabilidad o la presunta culpabilidad del gobernador de la región metropolitana respecto a esto, pero nada está dicho todavía. Hay que esperar, por cierto, el proceso de la investigación, la apelación de la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones, valga la redundancia, y lo que puede entregar la Fiscalía si hay nuevos antecedentes que permitan entonces formalizar, si es que así lo permite la Fiscalía, al gobernador de la región metropolitana, si es que hay antecedentes de mérito para hacerlo, o si es que existen nuevos antecedentes para pedir un cambio en la medida cautelar, si es que la Corte de Apelaciones rechaza y confirma más bien la decisión del juez el día de ayer. Es el caso Procultura, devenido, por cierto, del caso Fundaciones. Bien, José Alejandro, muchísimas gracias por estas informaciones. Revisamos ahora información de último minuto. El séptimo juzgado de garantía acaba de rechazar la prisión preventiva para Alberto Larraín y el resto de los imputados en el caso Procultura, una prisión que estaba pidiendo la Fiscalía durante la formalización. Pablo Torres nos va a contar más. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Patricia. Sí, y no solo eso, Daniel. Además, solo quedan con arraigo nacional, ni siquiera con una medida cautelar algo menos privativa. Solamente tienen la prohibición de salir del país mientras dure esta investigación, según ha determinado el séptimo juzgado de garantía de Santiago, el juez Patricio Álvarez, quien consideró que no se habían acreditado los delitos por los que se estaba acusando a Alberto Larraín y también a otros 4 imputados. Decimos 4, a pesar de que habían 5 detenidos, porque una de las personas detenidas, justamente Gabriel Prado, había sido ya dejado en arresto domiciliario nocturno durante el fin de semana. Quedaban las otras 3 imputadas más Alberto Larraín durante estas últimas jornadas, y así el séptimo juzgado de garantía accedió a la solicitud de las defensas, que era apurar finalmente esta resolución para esta jornada, que se había demorado desde el sábado pasado. Había empezado estas audiencias de control de detención y formalización porque se había acusado malas condiciones insalubres dentro de los recintos penitenciarios donde se encontraban parte de las imputadas, que incluso, por ejemplo, habían acusado la presencia de chinches. Habló justamente el abogado de Alberto Larraín y parte de las defensas a la salida del tribunal, y también tenemos el momento en que reacciona Alberto Larraín a las preguntas de la prensa, que no contestó. Vamos a revisarlas. Es una resolución extremadamente contundente y bien fundada, que destaca principalmente que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar de los antecedentes que se expusieron en la audiencia. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio. Pablo, sorprende la resolución precisamente porque no solamente es una cosa procesal en términos de no dejarlo en prisión preventiva, sino que hay una crítica bastante dura a los fundamentos que entrega el Ministerio Público. No sé si ya ha habido reacciones de la Fiscalía frente a este revés que acaban de sufrir. Estamos aguardando justamente las reacciones de la Fiscalía. Tú lo decías, un golpe muy duro al Ministerio Público y específicamente a la Fiscalía Regional de Antofagasta, que se estaba ya dedicando a esta investigación que el fiscal nacional les había asignado luego de también polémicas que habían ocurrido con el persecutor anterior, a raíz de escuchas telefónicas que habían sido declaradas como ilegales, que no estaban autorizadas y que aún así se habían realizado. A ver, ¿qué fue lo que dijo el juez Patricio Álvarez? Finalmente, él dijo que no se logró acreditar la ocurrencia de delitos finalmente, como por ejemplo el fraude al fisco, diciendo que no son funcionarios públicos, por lo que este delito no se incurre en esta situación. También, por ejemplo, de que la presunción de que los imputados participaron como autores, cómplices o encubridores de estos delitos. Es decir, la Fiscalía no presentó las pruebas necesarias para poder colocar a los imputados, en este caso, como relacionados con los delitos. Una situación bastante grave y que ni siquiera los delitos se habían podido acreditar finalmente y que no había un ánimo ni tampoco concierto para defraudar al fisco. También, por ejemplo, se le criticó duramente al Ministerio Público de haber presentado elementos contradictorios durante estas audiencias. Lo decíamos justamente, habíamos quedado pendientes con las reacciones de Alberto Larraín a la salida de los tribunales aquí en la comuna de Santiago. También, por ejemplo, dijo que estaba preocupado de ver a su familia y también contestó ante algunos cuestionamientos de qué pasaba con los 10.000 millones que estaban siendo cuestionados y que dónde estaban. Veamos lo que dijo. Alberto, te insisto en la pregunta, ¿qué pasó con los 1.000 millones de pesos que no se alcanzaron a ejecutar? Estimado, creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos. No, estamos informando. Así que, por favor, espero el respeto. Estamos informando. De hecho, por eso le estamos preguntando a la fuente, a usted. Usted es la fuente.
Pero eso está en una cuenta, se ejecutó. Está todo en la audiencia. Claro, esta es una resolución respecto a la medida cautelar en todo este proceso de investigación. Me queda la duda, Pablo, porque entiendo que esto al parecer se iba a resolver en un par de días más, o eso era al menos lo que se creía originalmente, pero finalmente se toma la determinación el día de hoy, en esta cuarta jornada de formalización. Exactamente, casi 12 horas de audiencias, obviamente con algunas paradas para poder hacer algún tipo de almuerzo, por ejemplo, para que los imputados puedan ir al baño, finalmente toda esa situación, entendiendo que las situaciones insalubres que habían acusado las defensas, en caso de las imputadas, en este caso, habían determinado para la justicia de que se debía tomar una resolución durante esta jornada. Esa era la solicitud que habían hecho las defensas para que hoy día se apurara una resolución en cuanto a las medidas cautelares, debido a que ellos todavía estaban en poder de gendarmería, si se quiere decir. Ellos tenían su custodia y por lo mismo es que se tenían que dirigir a un recinto penitenciario. Y es en ese lugar donde las condiciones, según acusaron, no estaban adecuadas para que estuvieran en ese lugar. Incluso se acusó la presencia de chinches y de picaduras de chinches, quiero decir, en una de las imputadas, y eso derivó en esta petición. Un tema también bien importante, el rol, por ejemplo, del gobernador metropolitano Claudio Rego, que fue nombrado durante esta audiencia y donde el juez también recalcó que es bien importante su rol. Ahí el Ministerio Público está avanzando en su desafuero, eso todavía está pendiente, pero claro, como mientras no ha sido desaforado, no puede ser imputado en esta causa, está como imputado, pero todavía no puede ser formalizado finalmente con arraigo nacional. Quedan los 4 imputados por el caso Procultura finalmente durante esta jornada. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches. Gracias, Pablo. Que esté muy bien, buenas noches.